Bueno, lo anunciado, nuestro tema central de hoy, la pedofilia. La doctora Carolina Londoño, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy para tratar este tema que es tan delicado, del que se ven noticias permanentemente, pero del que poco se habla a fondo. O sea, ¿qué motiva a una persona, por ejemplo, a cometer algún tipo de abuso contra un menor? Y qué tipos de abuso existen frente a menores, ¿no? Y qué hacer al respecto también para que... Bueno, pues un placer de estar aquí con ustedes, chicas. Yo creo que es muy importante hacer lo que decías al principio del programa, y es hacerle a quienes nos están viendo una aclaración frente a cuáles son estos conceptos básicos relacionados con las violencias sexuales. Porque aunque todas son violencias y todas son situaciones que generan en la persona un daño y producen en la persona un daño, son diferentes las connotaciones que hay con respecto a esta terminología. Primero que todo, entender que, solo para que no lo entiendan, porque probablemente quienes lo conozcan saben que hay miles de definiciones, pero para que no lo entiendan, tener claridad como en tres conceptos: lo que es el abuso, hostigamiento y violación. Cuando hablamos de hostigamiento o acoso sexual, estamos refiriéndonos a una persona que con la palabra, el gesto, la mirada, le hace un daño a otra. Evidentemente hay una connotación de que la otra persona no está autorizando que le hagan esa mirada, ese gesto, o que le digan esa palabra. Y que esa es la más común. La más común, y en nuestra cultura muchas veces se ha perpetuado. Por ejemplo, por decir algo, cuando en la calle nos dicen algo, pareciera ser que es normal que pase, y adicionalmente como que no se pudiera hacer nada al respecto, lo cual no es cierto. Si una persona se empoderara y fuese a demandar, probablemente ganaría la demanda, aunque se metería pues en toda la tramitología que tendría que hacer al respecto. Entonces, acoso o hostigamiento quiere decir esa mirada, palabra o gesto que le hace daño a otra persona. Abuso ya se refiere a la connotación donde hay un tocamiento en cualquier parte del cuerpo con cualquier objeto hacia una persona. No necesariamente tiene que ver con la penetración. No, tiene que ver, por ejemplo, es tocamiento. Es tocamiento. Sí, porque es importante hacer la aclaración que es en cualquier parte del cuerpo y con cualquier objeto, porque anteriormente solamente se decía si eran un órgano sexual con la mano. Entonces, si te daban un periodicazo todos los días en la cabeza, eso no era nada. Hoy en día se considera un abuso. Que llegamos a visitar a los abuelitos y el niño, la niña no quiere ir a saludar al abuelito y uno es vaya, vaya, y el abuelito le coge el cachete o le da un besito y lo deja babeado, y estamos obligando al niño o la niña a que lo haga. Eso se podría considerar un abuso, porque por un lado les decimos que no se dejen y por el otro los estamos sometiendo a un acto de violencia. Y el tercer concepto es el concepto de violación, que violación ya es la penetración en cualquier parte del cuerpo con cualquier objeto. Anteriormente era solamente, por decir algo, en los órganos sexuales, en la vagina, con el pene. Hoy ya no, hoy es cualquier objeto. Incluso podríamos decir, si nos vamos al extremo, que un beso con lengua a la fuerza también podría ser considerado un tipo de violación. Es un abuso y es una violación también. Ahora, uno dice, es que un niño, ¿qué le inspira a un niño? Cuidarlo, protegerlo. ¿Cuál es nuestro papel como adultos? Cuidar, proteger a los niños, educarlos, en fin. Pero en la cabeza de quién cabe, o sea, cómo es el perfil de una persona que es capaz de abusar de un niño. Sobre todo si lo enfocamos al tema ya no solamente desde el tema físico, de maltrato o abuso físico, sino ya que tiene un fin sexual o que tiene una connotación erótica, una connotación erótica, sí. Entonces, siempre partimos del principio de que una persona que comete un acto sexual violento, vamos a enfocarlo en este caso, en el caso de los niños y niñas, es una persona que sí tiene una enfermedad. No podemos partir del principio de que fue una coincidencia. Muchas veces se argumentaba que es que el niño o la niña sedujo a la persona adulta. Por ley se sabe desde el punto de vista psicológico, médico y social que es la persona adulta la que tiene la responsabilidad de poner el límite. Porque no podemos negar, hay niños y niñas muy seductoras, pero la seducción no está dada para el erotismo, o porque se sienten solos y están buscando una conversación, o porque necesitan la complicidad de algo. Entonces es la persona adulta quien tiene la obligación de poner un límite al comportamiento que el niño o la niña le esté poniendo. No es que yo no fui capaz, es que no le quería hacer daño, por eso le dije que sí, es al revés. Por eso muchos niños y niñas cuando llegan después a la vida adulta, lo que recuerdan del acto sexual violento es, ¿por qué no dije nada? Yo incluso, ¿por qué lo disfrutaba?
Pues porque generalmente el que hace el acto violento se convierte en una persona seductora, utiliza el tema de la complicidad, del secreto o de la amenaza para hacer que el niño o la niña acceda a sus deseos. O para que se sienta culpable frente a ese tipo de relación, que también pasa mucho. Como no soy yo el culpable, sino que lo culpable es usted, niña o niño, porque me sedujo. Exacto. Y si usted va y cuente, no le van a creer, que esa es otra. Lo que pasa es que hay algo, yo creo que es un tema muy, muy cultural también, tristemente cultural y tristemente pasado en muchas generaciones, que es esa manera callada de llevar el abuso, donde muchas niñas se atreven a contarle a sus mamás y las mamás dicen, mija, a mí también me pasó lo mismo, eso no se puede hacer nada, o eso es mentira y no les creen. O peor aún, para no perder la protección económica, digamos en el caso de que se tratara un padrastro, se hacen las de los abuelos, porque se hacen las de la vista gorda y dejan pasar eso, a preferir pasar alguna necesidad económica. Entonces, dándole como continuidad y terminando esa respuesta, si es una persona enferma, está dentro del lado de la psicosis, incluso porque recordemos que una de las características de la psicología psicótica o del comportamiento psicótico es que no se siente culpa, no hay la sensación de culpa de que estoy haciendo realmente algo malo. Y cuando sí tienen conciencia de lo que están haciendo, muchas veces detrás de la historia del abusador está un acto violento que sufrieron, fueron niños o niñas que no fueron reconocidas por sus padres, que sufrieron violencia, que también perpetuaron por mucho tiempo actos violentos hacia sus hermanitos o hacia personas cercanas y que definitivamente requieren también un acompañamiento terapéutico. Y hay algunas características que uno pueda reconocer en esas personas. Sí. Particularmente una de las principales características de un violentador o violentadora sexual, porque no necesariamente es un hombre, es una baja autoestima. Tengámosle mucho cuidado a las personas que no se quieren a sí mismos. Evidentemente no es la única característica, pero son personas con muy baja autoestima, muy poca seguridad, muy poco empoderamiento de sí mismos. Generalmente son personas muy solas y que manifiestan comportamientos agresivos en sus palabras, en su forma de vincularse con las demás personas, pero con los niños se la llevan muy bien. Con los niños sí tienen como ese feeling, como esa capacidad de jugar con ellos. Ahora, entiendan por favor quienes nos están viendo que estos son comportamientos que no se pueden generalizar. Ay, que tengo un primo que es muy solito y juega con los niños, no. Pero sí hay ciertos rasgos de personalidad, con comportamientos neuróticos, con comportamientos a veces obsesivo-compulsivos, que cuando nosotros evaluamos en terapia, identificamos, les damos un tratamiento. Hablando de esos comportamientos, chévere conocer los comportamientos de la víctima. Estamos hablando no solamente de niños con la capacidad de hablar y, digamos, en algunos casos de exponer lo que están sintiendo o con lo que no se sienten cómodos, pero hablemos de esos niños que todavía no tienen el poder de la voz. Cómo identificar en esos niños, aunque sé que hoy en día hemos hecho campañas, pero parece que a veces los adultos nos hiciéramos los ciegos frente a estos síntomas que son a veces tan evidentes. Los principales síntomas de los niños o niñas son los cambios de comportamiento. Lo que más hacen es el niño que tenía un buen rendimiento escolar y empieza a cambiar ese rendimiento escolar, ya no quiere estudiar, ya no le gusta jugar con sus amiguitos o amiguitas, hay una pérdida de interés por las cosas que anteriormente hacían. Un síntoma muy frecuente son las pesadillas. Los niños, los procesos terapéuticos de los niños los hacemos a través del juego y a través del dibujo, no a través de la palabra. Entonces sus dibujos cambian de características, sus juegos, es muy importante observar a los niños porque a veces ellos a través del juego manifiestan lo que están viviendo. Y muchas veces cuando van a los procesos terapéuticos los ponemos a jugar y ellos mismos dramatizan de qué manera están siendo abusados o violados, cómo es que la persona abusadora está perpetuando este acto violento. Entonces, evidentemente, este chiquillo empieza a dejar de hablar, ya no se quiere relacionar, hay una pérdida total y definitiva por lo que antes le gustaba. Hay una cosa que a mí me parece que es como escabrosa uno ver noticias, por ejemplo, de gente que está haciendo negocio con el abuso infantil, ¿no? Entonces, que vende la virginidad de las niñas infantil. Venden la virginidad de las niñas, de sus propias hijas, sin ningún pudor, o que bueno, yo estoy a cargo de los niños y mientras tanto entonces los papás van y trabajan, yo tengo un video chat, o pues y hago material, y pongo a los niños a que se desvistan frente a la cámara y venden ese material y a cada rato son incautados y tengo entendido que Colombia es uno de los países que más material de ese incautan de ese uno y salen 20. Exacto, es horrible. Y se multiplican, es también como el negocio que se genera alrededor de esto, ¿no? Sí. No podemos negar que la pornografía y la explotación sexual infantil desafortunadamente es un negocio internacional
diría yo, y espero que me entiendan la metáfora ahora que se está luchando contra la mafia, contra las drogas. Hemos olvidado mucho la lucha contra otros cánceres de la sociedad y este es uno de los cánceres más grandes que hay, porque entonces esos chiquillos son los adultos del mañana y son los que van a quedar con memorias corporales muy negativas que después van a transmitir. La gente que está viendo eso también es un psicótico. Sí, está enfermo. También está enfermo. Pero además es preocupante. Entonces, si crece este mercado es porque también crece el depravado. O sea, no es uno, son muchísimos. Sí, y hay tantos que los hacen como que los compran. ¿Los besos son abuso? Los besos en la boca con los niños cuando no hay claridad frente al acto del cariño y se les obliga a hacerlo son abuso. Los baños con los niños, venga, báñese conmigo. Depende de la circunstancia, porque hay familias que dentro de sus relaciones manejan la desnudez de una manera tan bonita que no es considerado un abuso sexual. Pero si el niño o la niña pone un límite y le decimos que lo siga haciendo, ya sí cabe en el campo del abuso. ¿Cómo entonces explicarle a los niños que protejan su cuerpo, que tengan confianza en nosotros y que estén alertas frente a este tipo de abusos? Hay muchísimo material que pueden conseguir de manera gratuita en redes sociales. Con los niños se trabaja a partir de películas infantiles. Hay unas películas muy bonitas que ustedes pueden ver con sus hijos. Esta no es una propaganda, no se vende. Se llama El árbol de Chicoca y es una película muy bonita que cuando se ve con los niños se puede empezar a analizar cada personaje para que los niños vayan identificándose y vayan entendiendo que pueden confiar en su mamá y en su persona cuidadora ante un acto de violencia sexual. Doctora Carolina, por último, yo sí quiero aprovechar que usted trabaja, digamos, tanto y tiene tanto conocimiento también sobre el tema de la homosexualidad, la preferencia de género en nuestro medio, porque se ha culpado muchísimo al abuso infantil de la homosexualidad de muchas personas. Es que tal lo violó un tío. En particular, exacto, a este lo violó un tío, los sacerdotes también, esos casos de pederastia en la iglesia también se les considera responsables en gran medida de esto. Pero un niño o una niña que es abusado sexualmente, su preferencia de género o sexual puede variar a causa de ese abuso. Importantísima tu pregunta, sobre todo para quitar esos mitos al respecto. La preferencia genérica es una condición de vida que no cambia por ninguna circunstancia. Hay demasiadas personas que han sido víctimas de violencias sexuales que no son homosexuales. Entonces no tiene nada que ver el haber sido víctima de una violencia sexual con la preferencia de una persona. Pero sí depende mucho el acompañamiento que se le haga a la víctima en la medida en que pueda pedir ayuda y se le dé para que después no haya confusión en la adolescencia con muchos temas, o con drogadicción, o con no querer estudiar, o que se confunda con su identidad o su preferencia genérica, pero no hay una relación directa entre haber sido víctima de una violencia y por ende tener que ser una persona homosexual. Redes sociales, por favor, para quien tenga necesidad de contactarse directamente con usted. El Facebook es Carolina Londoño Gutiérrez y en el Instagram también me pueden encontrar como Carolina Londoño. Gracias, doctora Carolina, por acompañarnos. Muy interesante este tema, sí, nos lo deja uno como... Imagínate que yo estuve trabajando el año pasado con una fundación que atiende niños y niñas que han sido sacados de sus hogares por bienestar familiar por muchos temas de abuso. Las historias reales de esos niños son impactantes y como en muchos de los casos de verdad es algo casi que endémico, entonces le dicen, no, es que también me pasó y usted tiene que seguir viviendo con eso. Y uno habla a veces con amigas, pues como... A mí me ha pasado con amigas que hemos contado. Es que sí, un tío, o eso fue... O no, o el papá de tal, ¿te acuerdas cuando éramos chiquitos? A mí no me gustaba entrar a la casa de él porque él me mostraba el pipí, o sea, como, perdón la palabra, pues es que no encontré otra, el órgano sexual masculino, es que me ofende, entonces no soy capaz de decirlo de esa forma.